Saludos mis apreciados hermanos, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy es la parte 2 de nuestro tema, lo que será durante el tiempo del fin. Pero antes de comenzar, les invito a tener una breve oración. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En este momento que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir la iluminación de lo alto para presentar su mensaje y también, Señor, para que el Espíritu Santo haga la obra en las mentes y los corazones de todos aquellos que han de escuchar su mensaje. Se lo rogamos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la parte 1 de nuestro tema, analizamos los eventos que marcaron el comienzo del tiempo del fin y también analizamos algunos eventos que marcan el fin del tiempo del fin. En esta ocasión vamos a estudiar de los eventos que ocurren entre el comienzo del tiempo del fin y el fin del tiempo del fin. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo, es decir, al tiempo que el rey del norte viene a su fin, Daniel 11:45, se levantará Miguel y libertará a su pueblo, la iglesia, todos los que están escritos en el libro. Los 144,000 son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro. En este mismo tiempo ocurren otros eventos, versículo 2 y versículo 3 de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guían a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí se proyecta una resurrección de una multitud mixta, impíos y justos, insensatos y sabios. Esta resurrección no es la primera resurrección premilenial, ni la resurrección posmilenial de los impíos, Apocalipsis 20:5-6, sino una resurrección especial. Si los entendidos que enseñan a muchos la justicia son de los resucitados en esta resurrección especial, y si ellos resplandecen como las estrellas a perpetua eternidad, entonces esta resurrección especial acontece durante el tiempo de gracia. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son estos que resucitan en esta resurrección de Daniel 12, 2 y 3? Conflicto de los siglos, página 695 dice: los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Claramente el espíritu de profecía nos dice quiénes son estos que resucitan. Todos los que murieron fieles al mensaje del tercer ángel y también los enemigos más acérrimos de la verdad, aquellos que le traspasaron. Es lo que dice el espíritu de profecía. Y hacemos la siguiente pregunta: ¿y cuál es la razón por la cual estos, los que murieron fieles al mensaje del tercer ángel, son resucitados?
Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 20. Dice lo siguiente: el grito de batalla se deja oír a lo largo de las filas, que cada soldado de la cruz, desprovisto de autosuficiencia, avance revestido de mansedumbre y humildad, y provisto de una firme fe en Dios. Su obra y la mía no termina con esta vida. Podremos descansar en la tumba durante breve tiempo, pero cuando se escuche el llamado, asumiremos de nuevo nuestro trabajo en el reino de Dios. Esta cita claramente muestra con qué propósitos son resucitados los fieles que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Ellos terminarán la obra que comenzaron junto con los 144,000 durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. La comprensión del libro y de las palabras de éste habían de ser selladas hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, durante el tiempo del fin, el libro había de ser abierto. También el conocimiento había de aumentar. Además, muchos habían de correr de aquí para allá, es decir, la comunicación se iba a acelerar grandemente. Todo esto ya hemos visto. No hay lugar a dudas en cuanto al tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo en el cual estamos viviendo es el tiempo del fin. Versículos 8 al 10 de Daniel 12. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Aquí la inspiración divina explica que nadie, ni siquiera Daniel mismo, pudo entender el libro antes del tiempo del fin. Y también mientras los impíos iban a continuar obrando impíamente, muchos iban a ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Es decir, la purificación de la iglesia, la purificación del santuario, según Daniel 8:14, había de llevarse a cabo durante el tiempo del fin. En las palabras del profeta Malaquías, la purificación del santuario es predicha. Malaquías 3, 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. En lugar de decir santuario, la inspiración a través del profeta Malaquías dice templo. Y en lugar de decir purificación, usa los términos refinar y purificar. El apóstol Pedro elige llamar a la purificación del santuario el juicio en la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sin embargo, en las parábolas Jesús explica la purificación del santuario así. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí se hace claro que en este ejemplo los impíos entre los justos
son comparados con la cizaña, y el tiempo de la purificación, el juicio, es comparado a una siega, pero que la purificación misma es comparada a una separación de trigo y cizaña. De nuevo, en los versículos 47 y 48, Cristo hace un paralelo entre la iglesia y una red. Al pueblo lo compara al pescado y la purificación a una separación, mientras en Mateo 25 llama a la iglesia purificada el reino de Dios y al pueblo lo compara con vírgenes, y la purificación la ilustra por la puerta que permite entrar a las prudentes, pero deja afuera a las insensatas. En la segunda parábola, en Mateo 25, nos dice que la separación será como un señor que viene a hacer cuentas con sus siervos. Los que no han hecho nada bueno para el avance de su reino, que no han negociado y aumentado sus talentos, Mateo 25, 27, son echados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera, Mateo 25, 30. En su tercera parábola, la separación la compara con un pastor que separa los cabritos de las ovejas, los pecadores de los santos. Los cabritos son condenados a morir, pero a las ovejas se les da el derecho al reino. Sin embargo, el profeta Ezequiel explica la purificación del santuario aún desde otro ángulo. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 2 y versículos 4 y 7. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y le dijo el Señor: pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. El espíritu de profecía, comentando acerca de estos versículos en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, la página 241, lo siguiente: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Esto es lo que nos dice el espíritu de profecía respecto al capítulo 9 del libro de Ezequiel. Además de la descripción de Ezequiel, la inspiración por medio del profeta Daniel revela que el santuario ha de ser purificado no solo de pecadores, sino también de errores doctrinales, porque un ángel preguntó. Daniel 8, 13 al 14 y 17. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El continuo, la asolación y también el santuario y el ejército se refieren tanto a las doctrinas como al pueblo. Ambos han de ser purificados, y el ángel explicó que la purificación del santuario, limpiando tanto de error como de hipócritas, se lleva a cabo
después de los 2300 días, es decir, durante el tiempo del fin. Además, por medio del profeta Zacarías, el Señor hace otra notable ilustración que muestra que los santos mismos también han de ser purificados. Zacarías 3, 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira, he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Mientras que ya hemos visto que la casa de Dios ha de ser limpiada de error y de hipócritas, aquí, en la profecía de Zacarías, vemos que los santos mismos son limpiados de sus pecados. Sus ropas viles son quitadas y a cambio se les dan ropas limpias y hermosas. Esta fase de la purificación es ilustrada de nuevo por el vestido de bodas. Mateo 22, 11. Y ahora, permítanme recordarles que después que la cizaña es quitada, el trigo no es dejado en el campo donde creció. Es decir, los santos no serán dejados donde están, sino que es puesto en el granero, según la Biblia. Además de esto, después que el pescado malo, los hipócritas, son echados fuera, el pescado bueno, los santos, entonces son puestos en vasos. No son dejados en la red, no son dejados en el lugar donde ocurrió la purificación. Por consiguiente, cuando la iglesia sea así purificada, los santos son quitados de su lugar anterior y puestos en un lugar seguro, lejos de todas las influencias y ambientes del mundo. Habiendo sido purificados, necesariamente son así mantenidos limpios. ¿Y dónde es ese lugar donde han de estar? El revelador tiene la respuesta. Apocalipsis 14, 1 y 4 al 5. Y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos que los purificados son los 144,000 y son llevados al monte de Sión. Por consiguiente, la purificación es en dos secciones. Los 144,000 santos sin engaño, quienes son sellados de entre las tribus de Israel. Apocalipsis 7, 4 al 7. La iglesia son solo los primeros frutos. Ellos son llevados al monte de Sión y finalmente, después que la purificación o limpieza de la iglesia se ha llevado a cabo, entonces la gran multitud de Apocalipsis 7, 9 es reunida de todas las naciones. Ellos constituyen los segundos frutos, porque donde no hay segundos, no puede haber primeros. ¿Dónde está el monte de Sión? Dejemos que el profeta Miqueas nos lo diga. Miqueas capítulo 3, versículo 12, Miqueas 4, 1 y 2. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de los montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Esta es la propia explicación de la inspiración.
al lugar que la iglesia purificada ha de ocupar. Aquí se nos dice que aunque el reino antiguo, el judío, cuyo lugar estaba en el monte de Sión, había de ser demolido desde sus cimientos. No obstante, al mismo tiempo se nos promete que el reino será restaurado en los últimos días y que será exaltado sobre los otros reinos, sobre todo monte y collado. De nuevo, el Señor dice en Ezequiel 36, 23 al 25: Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y yo os reuniré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestra propia tierra. Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas del pecado, se hace después que Dios toma a su pueblo de entre los paganos y de todos los países y los trae a su propia tierra. Dice el versículo 26 de Ezequiel 36: Y yo os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne. Cuando los santos lleguen a la tierra prometida, entonces el corazón con tendencia a pecar, el corazón de piedra, es quitado, y un corazón con deseo de justicia, un corazón de carne es dado. El pueblo de Dios no peleará más con las tentaciones interiores para hacer justicia. Para ellos, en el periodo del corazón de carne, será natural hacer justicia, mientras que ahora, durante el periodo del corazón de piedra, es natural hacer injusticia. Versículo 27 de Ezequiel 36: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Además, el Espíritu de Dios será dado libremente a los santos, y así llegarán a ser seres eternos, perfectos, perfectamente habilitados para caminar en los estatutos y derechos de Dios. Versículo 28: Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ellos han de habitar no en otra tierra, dice el Señor, sino en su propia tierra, en la tierra que antiguamente Él había dado a sus padres. Vivirán en Palestina. Ahora ustedes claramente ven que los judíos inconversos que se están esforzando por tomar la tierra de Palestina no son el pueblo de quien hablan estos pasajes de la Escritura. Ahora vemos que los árabes, judíos o gentiles, todos finalmente tendrán que salirse y dar lugar al pueblo purificado y limpio de Dios. Dice el profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 al 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí está dicho muy claro cómo va a ser, que cuando Dios vuelve la cautividad de su pueblo, entonces Él juntará todas las naciones en el valle de Josafat y entrará en juicio a causa de su pueblo por sus segundos frutos, después que lleve los primeros frutos al monte de Sión. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Joel 3, 20 y 21. Mas Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que aún no he limpiado, y el Señor morará en Sión. Así serán los santos habilitados para vivir eternamente. Isaías 33, 24. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad.
¿Y qué más se dirá después que el pueblo se ha reunido y limpiado? Solo esto. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La terminación de la purificación trae el tiempo de gracia a su fin. El pecador para siempre será un pecador, y el justo para siempre será justo. Entonces los que se encuentren fuera de la tierra santa se lamentarán y crujirán sus dientes. En su angustia dirán, Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Además, la tierra de Palestina, de Jerusalén, será dividida entre las tribus, pero no como estaba dividida antiguamente. El tiempo no me permitirá leer todo el relato de la división, pero aquí la tengo reproducida en un mapa que muestra que la tierra hasta ahora nunca ha sido dividida así. Cada tribu ha de tener todo lo largo de una tira desde el este al oeste. La porción de Dan es la primera al norte y la porción de Gad es la última al sur. En los capítulos 47 y 48 de Ezequiel encontrarán toda la descripción de esta división de la tierra. Además de esto, la tierra misma será purificada, porque el Señor dice, Ezequiel 38, versículos 14 y 16, 39, versículos 4, 7, 9 al 14. Dice así, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Dios, que el tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será en los últimos días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea glorificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A toda ave de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te daré por comida. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán las armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor Dios. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transuentes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice el Señor Dios. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al fin de 7 meses harán el reconocimiento. Además de esto, ahora notarán que Dios hace todos estos prodigios para su pueblo, no porque ha sido bueno o porque ahora es bueno, sino por el gran nombre de Dios. Escuchen lo que el Señor mismo dice, Ezequiel 36, 22 al 24. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones,
y yo os reuniré de todas las tierras, y yo os traeré a vuestra propia tierra. De acuerdo a esto, Dios restaura la tierra a su pueblo escogido, no porque como pueblo sean buenos, sino porque Él quiere vindicar su nombre entre los paganos. Al acercarse el tiempo para que la purificación efectúe esta obra, una llamada para un reavivamiento espiritual es hecha. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquí la inspiración declara que después de esta llamada para un reavivamiento y una reforma, de allí en adelante a los pecadores no se les permitirá tener parte entre el pueblo que ha sido limpiado. El profeta Nahum es un testigo de esta llamada de reforma. Él escribe: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado. Pereció del todo. Aquí vemos que el anuncio de este evento por tanto tiempo esperado será hecho por las publicaciones de alguien. Además, Él publica paz y anuncia así la restauración del reino. Esta es la única paz que el mundo puede tener. No habrá otra. Los que guardan las fiestas solemnes de Dios y cumplen sus votos tendrán esta paz. Nadie más la tendrá. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado en esta hora. Número 1. Cuando el rey del norte llega a su fin, Miguel el Señor Jesús se levanta y libera a su iglesia, los 144,000. Número 2. En ese mismo tiempo ocurre la resurrección especial, los fieles al mensaje del tercer ángel y los que le traspasaron. Número 3. Ellos, los fieles al mensaje del tercer ángel, terminarán junto con los 144,000 la obra del evangelio durante el fuerte pregón. Número 4. Durante el tiempo del fin ocurre la purificación del santuario, y este es el juicio de los muertos y de los vivos. Número 5. El juicio de los vivos o purificación está en dos secciones. Primero la iglesia y después el mundo. En este caso, los fieles en la iglesia son los 144,000 y los fieles en el mundo o Babilonia son la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Después del juicio de los vivos en la iglesia, los fieles, los 144,000, son llevados a Palestina, a la tierra que Dios prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que son llevados a Palestina o a Jerusalén, Dios completa la obra de purificación con su iglesia, como se describe en Ezequiel 36. Durante este mismo tiempo es derramado el Espíritu Santo en poder sobre los sellados. Cuando la obra de purificación para la iglesia sea completa, comienza la obra de purificación en el mundo con la gran multitud. Y cuando la obra de purificación se complete, tanto para el pueblo de Dios como para el mundo, la gracia terminará. Las profecías de Isaías 52:1 y Nahum 1:15 se están cumpliendo hoy ante nuestros propios ojos. Cuando los primeros y segundos frutos sean congregados en Palestina, como la Biblia lo dice, las naciones representadas por Gog se congregarán en derredor de Jerusalén. Y entonces ahí será peleada la gran batalla del Armagedón que ocurre durante la sexta plaga. Mis hermanos y hermanas, ahora que hemos entendido claramente cuándo comienza el tiempo del fin, cuándo termina y lo que ha de suceder durante el comienzo y el final del tiempo del fin, la gran pregunta para nosotros es: ¿qué haremos con estas grandes verdades que Dios ha enviado? Esperamos que las aceptemos, que las apliquemos en nuestra vida y nos preparemos, porque el tiempo está cerca. Que el Señor les bendiga.